Bien, vamos a continuar. Las 5 categorías gramaticales que trabajamos hasta este punto, es decir, el sustantivo, el adjetivo, el artículo, el pronombre y el verbo, son categorías flexibles o variables. Es decir, todas ellas sufren accidentes gramaticales, como tuvimos ocasión de ver. Artículo, sustantivo y adjetivo tienen 2 accidentes gramaticales, género y número. El pronombre tiene 3 accidentes gramaticales, género, número y persona. Y el verbo tiene 5 accidentes gramaticales, tiempo, voz, modo, persona y número. Las restantes 4 categorías que vamos a ver son invariables. Eso quiere decir que las siguientes 4 categorías no sufren accidentes gramaticales. Entonces son más fáciles de estudiar que las anteriores. Hasta este punto, hasta el verbo, digamos que llegamos al punto más alto, más complejo de la parte de las categorías gramaticales. De aquí en adelante va a ser más sencillo y vamos a pasar un poquito más rápido entonces con las categorías restantes. Vamos a continuar entonces con el adverbio. Es la siguiente categoría que vamos a considerar, la 6ª categoría que vamos a considerar, el adverbio. Entonces con estas categorías vamos a ver definición y clasificación. No hay accidentes gramaticales. Definición de adverbio. El adverbio es la palabra invariable, o sea, no sufre modificaciones, no tiene accidentes gramaticales, que modifica el verbo, el adjetivo u otro adverbio. La característica primordial del adverbio es que es un modificador directo del verbo. Esa es la función primordial del adverbio. Pero como decimos acá, también puede modificar un adjetivo o puede modificar otro adverbio. Pero la función normal en la que encontramos el adverbio, y de ahí su nombre, es modificar al verbo, la acción del verbo. Ejemplos, Génesis 1:7, y fue así. La palabra que modifica el verbo ahí es la palabra así. Ese es un adverbio. Ahorita vamos a ver las clasificaciones. El verbo es fue y el adverbio lo califica o lo modifica. Con los adverbios sucede algo parecido a los adjetivos con respecto a los sustantivos. El adjetivo por lo habitual está al lado de un sustantivo calificándolo o determinándolo. Los adverbios de modo semejante están al lado de los verbios modificando la acción o calificando la acción verbal. Génesis 24:16, y la doncella era de aspecto muy hermoso. El adverbio acá es muy. En este caso está modificando el adjetivo hermoso. Y Jeremías 49:30, idos muy lejos. Ahí tenemos 2 adverbios. El adverbio lejos y el adverbio muy. En el caso del adverbio lejos está modificando el verbo, la acción verbal, y el adverbio muy está modificando al otro adverbio, lejos. Entonces estos son ejemplos para que vayamos identificando, vayamos reconociendo los adverbios. Entonces, como dije anteriormente, el adverbio califica y determina la significación del verbo. Un ejemplo de calificación, Santiago 5:11. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Note que el adverbio muy ahí califica. El verbo es, acompañado pues con 2 adjetivos, misericordioso y compasivo. O en Deuteronomio 30:14, porque muy cerca está de ti está la palabra, el adverbio muy y el adverbio cerca determina la acción del verbo, o sea, la pone más concisa, cierra la idea. Vamos a ver entonces las clases de adverbios. Hay varios adverbios,
varias clases de adverbios y su clasificación es de tiempo, lugar, modo, cantidad, orden, afirmación, duda y negación. Los adverbios caen en alguna de esta categoría. Cada adverbio pertenece a una de estas categorías. Vamos a mirarlas una por una. Primero, adverbios de tiempo. Siempre los adverbios los vamos a reconocer haciéndole la pregunta al verbo. La pregunta que nos identifica el tipo de adverbio. Entonces los adverbios de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo? Ubicamos el verbo y le preguntamos ¿cuándo? Y la palabra que responda a esa pregunta entonces es un adverbio de tiempo. Aquí hay una lista de los adverbios de tiempo más usados: hoy, ayer, anteayer, mañana, anoche, etc. Aclaro algo, los adverbios son palabras, por lo tanto a la pregunta ¿cuándo? Al verbo, esa pregunta debe ser respuesta por una sola palabra y esa palabra es adverbio, no por una oración o una frase completa. Eso ya es otro caso diferente en la sintaxis. Aquí estamos refiriéndonos a palabras sueltas, a palabras solitas. Juan 4:52, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Cuál es el verbo? El verbo. Siempre vamos a ubicar primero el verbo y le vamos a hacer la pregunta para identificar el adverbio de tiempo. ¿Cuál? Dejó. Dejó, ¿cierto? Entonces le preguntamos, ¿cuándo dejó la fiebre? Ayer. Ese es un adverbio de tiempo porque responde a la pregunta ¿cuándo? Hebreos 4:7, si oyeres hoy su voz. ¿El verbo cuál es? Oyereis. ¿Cuándo oyereis? Hoy. Ese es un adverbio de tiempo. Responde a la pregunta ¿cuándo? Jueces 19:9, mañana os levantaréis temprano. Ubicamos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Levantaréis. Le hacemos la pregunta ¿cuándo os levantaréis? Mañana. Entonces la palabra mañana es adverbio de tiempo. Entonces ese es el primer tipo de adverbios. Segundo, adverbios de lugar. Los adverbios de lugar responden a la pregunta ¿dónde? Le preguntamos al verbo ¿dónde? Y si la palabra responde a esa pregunta, entonces ese es un adverbio de lugar. Algunos de los más usados: aquí, ahí, allí, cerca, lejos, dónde, etc. Mateo 2:13, y permanece allá. ¿Cuál es el verbo? Ubicamos siempre el verbo en primer lugar. Permanece. ¿Dónde permanece? Allá. Entonces, allá es un adverbio de lugar. Primera de Reyes 2:29, que estaba junto al altar. ¿Cuál es el verbo? Estaba. Le preguntamos ¿dónde estaba? La respuesta ¿cuál es? Junto. La palabra junto es adverbio de lugar. Recuerden, palabras sueltas. No podemos responder junto al altar porque ya no es una palabra suelta. Eso ya es una frase. Entonces, a la pregunta ¿dónde estaba? La respuesta es junto, esa palabra que responde indicando lugar, entonces es un adverbio de lugar. Morado, color morado, para asociarlo al rojo. Van a estar cerca siempre de los rojos, de los verbos. Tercero, adverbios de modo. Adverbios de modo responden a la pregunta ¿cómo? Algunos de los más usados: bien, mal, mejor, peor, apenas, despacio, aprisa, etc. Y todos los adjetivos que se les coloca el sufijo mente funcionan como adverbios. Básicamente cualquier adjetivo
se puede convertir en adverbio colocándole sufijo mente. Entonces, buenamente, malamente, claramente, astutamente, cándidamente, todos esos son también adverbios con el sufijo mente. Estos adverbios de modo responden a la pregunta ¿cómo? Hechos 27:7. Navegando muchos días despacio. ¿Cuál es el verbo? Navegando. ¿Cómo? Hacemos la pregunta ¿cómo? Navegando ¿cómo? Despacio. Despacio es un adverbio de modo. Ahí hay otro adverbio. Ah, no, perdón, eso no es adverbio, no. Muchos días ya es otra cosa, no. Adverbio de modo. Despacio. Navegando ¿cómo? Despacio. Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot miró atrás. No sé. ¿Tienen otro ejemplo ustedes ahí? Sí. ¿Qué ejemplo tiene el cuadernillo? Uno solo que lo lea fuerte, por favor, para todos. ¿Cómo es? El hombre vino a prisa y dio las nuevas a él. Gracias. ¿Cuál es el verbo? El verbo, la acción. Vino. Le preguntamos, ¿cómo vino? A prisa. Ese es el adverbio de modo. Cuarto, adverbios de cantidad. Adverbios de cantidad. Responden a la pregunta ¿cuánto? Recuerden, la pregunta siempre se le hace al verbo. No se le hace un sustantivo o un adjetivo, sino al verbo. Porque el adverbio es modificador del verbo. Algunos de los adverbios de cantidad: mucho, poco, casi, harto, bastante, etcétera. Ejemplos, Salmo 104:1. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. ¿Cuál es el verbo? Has engrandecido, completo. Vean ahí el verbo auxiliar haber con el participio, has engrandecido. ¿Cuánto te has engrandecido? Mucho. Ese entonces es un adverbio de cantidad. Nahum 1:12. Bastante te he afligido. Ubicamos el verbo. He afligido. Otra vez, verbo haber con participio. He afligido. Le preguntamos al verbo, ¿cuánto te he afligido? Bastante. Ese entonces es el adverbio de cantidad. Repasemos entonces los que hemos visto hasta este momento. Hay adverbios de tiempo, responden a la pregunta ¿cuándo? Adverbios de lugar, responden a la pregunta ¿dónde? Adverbios de modo, responden a la pregunta ¿cómo? Adverbios de cantidad, responden a la pregunta ¿cuánto? Quinto, adverbios de orden. Adverbios de orden. Responden a la pregunta antes o después. Se le pregunta al verbo antes o después, son parecidos a los de tiempo, antes o después, y esos adverbios responden dando un orden temporal. Son primeramente, sucesivamente, respectivamente, últimamente, antes, después, luego, entre otros. Ejemplo, Lucas 10:5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid. ¿Cuál es el verbo? Decid. El que está modificado por adverbio, ahí hay otro verbo, ¿no? Decid, le preguntamos, decid, ¿antes o después? ¿La respuesta cuál es? Primeramente. Note que responde en un sentido de orden temporal. En primer lugar, esa es la idea ahí. Entonces, primeramente es un adverbio de orden. Génesis 1:6, luego dijo Dios. Luego dijo Dios. ¿Cuál es el verbo? Dijo. Le preguntamos, ¿dijo antes o después? Luego. Lo pone en un orden temporal. Luego. O sea que hubo una acción anterior. Nos ayudan a ver el orden, sobre todo en la narrativa, este tipo de adverbios de orden. Sexto, adverbios de afirmación.
adverbios de afirmación. Responden afirmativamente a la pregunta sí o no. Se le pregunta al verbo sí o no y los adverbios de afirmación afirman, responden afirmativamente a esa pregunta. Son sí, noten ese sí, con tilde. El sí con tilde. Sin tilde es conjunción. El sí con tilde es adverbio de afirmación. También cierto, ciertamente, efectivamente, realmente, seguro, seguramente, verdaderamente, etc. Éxodo 11:1. Seguramente os echará de aquí del todo. ¿Cuál es el verbo? Echará. Le preguntamos al verbo, ¿os echará sí o no? La respuesta es seguramente, afirma. Ese es un adverbio de afirmación. Lucas 23:47. Verdaderamente este hombre era justo. ¿Cuál es el verbo? Era. Le preguntamos al verbo, ¿era justo sí o no? La respuesta es verdaderamente, afirma. Significa sí. Ese es un adverbio de afirmación. Los adverbios de duda, en séptimo lugar, adverbios de duda, dejan en suspenso la pregunta sí o no. La responden. En alguna medida responden la pregunta sí o no, pero la dejan en suspenso. Son quizá o quizás, acaso, tal vez, posiblemente, probablemente. Ejemplo, Génesis 18:24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Cuál es el verbo? Haya. Le vamos a preguntar al verbo. ¿Habrá o haya 50 justos? ¿Sí o no? Quizá. ¿Qué quiere decir eso? Ni sí ni no. No se sabe. La dejó en suspenso. Quizá. No se sabe. Ni se afirma ni se niega. Lucas 3:15. Preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. ¿Cuál es el verbo ahí al que le vamos a hacer la pregunta? Sería. Sería. Entonces vamos a preguntarle, ¿Juan sería el Cristo, sí o no? ¿Acaso? ¿Qué significa acaso? No lo sabían. Algunos decían sí, otros no, nadie lo sabía. Ni sí ni no, no responde ni afirmativamente ni negativamente. Entonces esos son adverbios de duda. Adverbios de negación. En último lugar, adverbios de negación. Responden negativamente a la pregunta sí o no. Son, no, ni, nunca, jamás, tampoco. Ni, ahí la palabra ni, es la unión de la conjunción y del adverbio no. O sea, la palabra ni une negando. Y por eso lo consideramos acá dentro de los adverbios de negación. Apocalipsis 18:14. Nunca más las hallarás. ¿Cuál es el verbo? Hallarás. Preguntamos, ¿las hallarás sí o no? Nunca. ¿Eso qué significa? No, negación. Niega la acción del verbo. Proverbios 30:18. Aún tampoco sé la cuarta. ¿Cuál es el verbo? Sé. Le preguntamos al verbo saber ahí, el verbo sé. ¿Sé la cuarta, sí o no? La respuesta, ¿cuál es? Tampoco. Eso es de negación. Repasemos entonces las clases de adverbios. Primero, de tiempo. Segundo, de lugar. Tercero, de modo. Cuarto, de cantidad. Quinto, de orden. Sexto, de afirmación. Séptimo, de duda. Y octavo, de negación. Ejercicio. Señalar con color morado
todos los adverbios que encuentre en el texto bíblico que seleccionó. Segundo, cuando los ubique, indique la clase a la que pertenece cada uno de los adverbios señalados en el punto anterior. Ejemplo, luego dijo Dios. En Génesis capítulo 1 es un adverbio ordinal, o sea, un adverbio de orden. Vamos a realizar ese ejercicio. 10 minutos para eso, no necesitamos más. Los adverbios no son tan frecuentes como las otras categorías.